Hola a todos, me llamo Victoria. Bienvenidos al canal. Yo soy rusa, vivo en Moscú y voy a contar sobre Rusia, sobre mi país, sobre la cultura, idioma, mujer, estereotipos, claro, y también voy a mostrar algunas recetas típico rusas. Yo soy estudiante de la Universidad Estatal de Moscú. Es la universidad más antigua y más interesante de toda Rusia. Ya tiene 270 años, más que algunos países. Me apasiona mi cultura y yo quiero mostrar a vosotros todo lo que yo sé sobre mi país. En los comentarios me pueden preguntar qué les interesa saber sobre Rusia, sobre Moscú, sobre los viajes, tradiciones y cultura. Moscú, donde vivo, es una ciudad increíble, hermosa. Hay de todo, hay mucha historia, hay muchas cosas modernas. Cada día estoy conociendo algo nuevo. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes de Moscú es el metro de Moscú. De verdad, no es solo un metro, es un museo subterráneo. Cada año están construyendo más. El Kremlin en la Plaza Roja es el corazón de Moscú y cada vez cuando yo estoy aquí estoy sorprendida. El Kremlin tiene más que 500 años. En la Plaza Roja celebramos las cosas más importantes. También celebramos el Año Nuevo aquí. Es una tradición de moscovitas. Dime en los comentarios qué tradiciones tiene tu país y tu ciudad. A pesar de que Moscú es un megapolis, aquí hay muchos parques. En cada barrio hay un parque o un bosque y a los moscovitas nos encanta mucho disfrutar en el parque durante el verano, porque durante el invierno hace mucho frío. Les cuento más sobre mí y puede ser que tienen una pregunta, ¿cómo yo aprendí el español? Yo empecé a estudiar en la escuela cuando tenía 7 años. No es tan común en Rusia, pero a veces eso pasa. Hay un par de escuelas con español, francés, alemán y muchas escuelas con inglés y otras asignaturas. Por pura suerte yo estudiaba español y de verdad nunca me encantaba. Para mí era muy difícil y yo siempre preguntaba a mis padres, ¿para qué necesito este español? Y muchas veces yo quería cambiar la escuela. Luego yo quería ser traductora, pero elegí alemán. Estudiando alemán yo entendí que de verdad español es súper bonito y mucho más fácil que alemán. Luego pasaron un par de años y yo conocí a mi esposo que es de América Latina. Y hay una broma. Si quieres estudiar un idioma, tienes que encontrar novio o novia que habla este idioma como nativo. Rusia es el país más grande de todo el mundo y claro que aquí hay mucho que ver. Y poco a poco voy a mostrar las ciudades bonitas, con mucha historia, con mucha cultura que yo conozco durante mi... Esto es el comienzo de nuestro viaje y voy a seguir contando sobre Rusia. Si tienen algunas preguntas, pueden preguntar ya y voy a preparar el siguiente video sobre este tema. No olviden a suscribirse al canal y dar like. También me interesa saber, los que miran este video, ¿alguien está estudiando ruso? Yo sé que estudiar ruso es bastante complicado. Hasta es complicado para nosotros rusos. Durante todos los años en escuela estamos estudiando, practicando ruso, porque es bastante difícil. Por eso, muchos éxitos a los que están estudiando ruso. Y si tienen algunas dudas o preguntas, pueden escribir en los comentarios. Un abrazo fuerte desde Moscú y que tengan buen día. Пока-пока. Hasta pronto.